Les damos la más cordial bienvenida a Diálogos sobre Hidalgo y sus libros, con el tema El diseño de las lenguas indígenas y en este mes de febrero del 2022, por supuesto también, el Día Internacional de la Lengua Materna, que será el día 21 de febrero. Esta es la tercera emisión de esta serie. En la primera hablamos del Tepehua, en la segunda hablamos del náhuatl de Acasochitlán, y hoy vamos a hablar de una lengua fascinante que es el ñujú o otomí de la sierra. A ver, si podemos pasar a la que sigue, por favor. Van a dialogar Lucero Corona Clemente y Fernando Ibarra Molina, ambos de la sierra. Ambos han incursionado en la publicación de libros y lo han hecho en algunas ocasiones juntos, y nos dirán, pues, qué quisieran ellos ver que se publique en los siguientes 10 años, no porque ahí se agote. La verdad, un diseño simplemente es como un impulso. Y para aprovechar ese impulso, ¿cuáles serían sus deseos de escritura, de lectura en ñujú sobre el ñujú? Pero antes de hacer eso, vamos a hacer una breve introducción, si podemos pasar a la que sigue, por favor, al tema y a los libros que existen en ñujú, en el otomí de la sierra. Ven ustedes aquí el mapa de Hidalgo, y a donde señala la flecha en verde, ven ustedes la Sierra Otomí-Tepehua, que es donde se habla esta variante del otomí. De hecho, también se habla en partes de Veracruz y de Puebla de manera muy similar, pero pues estamos en Hidalgo, estamos platicando desde Hidalgo, y por eso estamos señalando específicamente la Sierra Otomí-Tepehua. Ustedes pueden fijarse en que también hay verdes en Tulancingo y hay un jaspeadito en Pachuca, porque las grandes ciudades son el lugar de residencia de muchas personas indígenas, son el lugar de residencia de muchas personas hablantes del ñujú. Lo que quisiera comentar también respecto del ñañú, que es el verde más oscuro que está aquí en el Valle del Mezquital y en Tepeji del Río, es que de hecho estamos hablando del mismo pueblo, mas no de la misma variante de la lengua. ¿A qué se debe eso? Se debe a que hace aproximadamente 800 años, es decir, mucho antes de la conquista española, un grupo de personas otomíes de esta región y de la región de Jilotepec migró hacia la Sierra Otomí-Tepehua. Y durante todos esos cientos de años prácticamente no hubo contacto entre una región y otra. Y entonces, por el tiempo, pero también por el cambio de entorno, es muy diferente la naturaleza de la Sierra Otomí-Tepehua que la del Valle del Mezquital, y también por el contacto con otros pueblos, que en este caso es el Tepehua, el Totonaco, el Nahua también. Pues el ñujú fue adquiriendo sus características propias que hoy lo definen. Entonces, de ese idioma estamos hablando. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Lo más lindo y lo más valioso cuando se escribe es cuando se escribe desde la propia cultura, cuando se escribe en la lengua materna de uno. Y aquí tenemos un ejemplo muy bonito. En este ejemplo, la autora María San Juan Tolentino buscó a Lucero Clemente para que le ayudara con el ñujú, porque está en esa situación de estar muy arraigada en su lengua, pero a lo mejor de no tener la fluidez de escritura. Entonces hicieron mancuerna. Y contribuyó Fernando, que está hoy con nosotros aquí, que hace unos dibujos absolutamente extraordinarios de la sierra. Y en este libro, nacido de los jóvenes de la sierra, nacido por su propia iniciativa, creo que hay una docena o más de dibujos de Fernando, y hay contenidos culturales particularmente importantes por estar explicados desde adentro, no una mirada de afuera, sino desde adentro. La que sigue, por favor. Tenemos un ejemplo de compendio de poesía en el cual hay varias poesías en ñujú. Aquí en la imagen
pusimos una poesía de un egresado de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, pero se encuentran ahí más poemas escritos por personas de todas las edades en ñujú con su traducción al español. Es importante especificar eso, es decir, se escribe en ñujú y después se traduce, y no al revés. La que sigue, por favor. La traducción es todo un tema y la verdad es que no porque tengamos ese arraigo, no porque le demos esa importancia a la cultura propia, no miramos hacia otros lugares. Por supuesto que las personas tienen ganas de ver y de leer lo que sucede en otros lugares. Y entonces esto dio lugar, en este caso, a la traducción de unas palabras de Buda, de ese personaje asiático, al ñujú de la sierra. Y me parece importante mostrarlo porque no estamos hablando de personas aisladas, de culturas aisladas, estamos hablando de personas y culturas en el mundo. La que sigue, por favor. También en torno al tema de la traducción, hay aquí un ejemplo de un documento internacional. La Carta de la Tierra está difundida por todo el planeta y en este caso hay una traducción al ñujú de la sierra hecha justamente por Lucero, que nos acompaña hoy. La que sigue, por favor. Este es otro ejemplo de cómo las culturas se enlazan. Es una canción popular mexicana muy socorrida. Nos la tocan a todos cuando es nuestro cumpleaños y aquí hay una propuesta para cantarla también en YouTube. La que sigue, por favor. Otro ejemplo de traducción tiene que ver con los problemas actuales, con las situaciones actuales. Es cada vez más frecuente, aunque no es lo suficientemente frecuente, que se les ofrezca información crucial para sus vidas a las personas en su idioma. Aquí tenemos la traducción de unas reglas de comportamiento para protegerse contra el COVID que nos aqueja en ñujú de la sierra. Si podemos pasar a la que sigue. Vamos a pasar revista rápidamente a algunos libros más, simplemente para ponernos en el ambiente de lo que hay y a partir de ahí soñar sobre lo que queremos que haya. Este es un diccionario hecho después de muchísimos años o durante muchísimos años de trabajo en San Antonio el Grande, en la Sierra Otomí-Tepehua, por Katy Focklander y Artemisa Echegoyen. Ellas hicieron una gramática hace 30 años, hicieron este diccionario que fue la obra de su vida. Obviamente que no lo hicieron solas, lo hicieron en colaboración con personas de la sierra y es una consulta obligada. No hay otro diccionario de este tamaño del ñujú. Puede haberlo en el futuro, pero en este momento no lo hay. Hay una dificultad que es la utilización de un alfabeto que hoy se decidió no utilizar, entonces hay que acostumbrarse, ¿verdad?, a ese alfabeto diferente. La que sigue, por favor. Hay obras sobre los otomíes en general, es decir, ni necesariamente ñujús, ni necesariamente menús, ni necesariamente de Querétaro, de Hidalgo, de Tlaxcala, en general. Aquí pusimos dos porque son, digamos, relativamente únicos en su género. La obra de arqueología mexicana que habla de los otomíes prehispánicos de todos los lugares es un caso único de esa serie de arqueología mexicana que se ocupaba más de mayas y de aztecas, etcétera, hasta que pues pusieron su atención en uno de los pueblos más antiguos del altiplano mexicano y es en verdad muy interesante. Los otomíes, su lengua y su historia, de Yolanda Lastra, es una percepción general de los pueblos que hablan el otomí en todas sus variantes a través de la historia. Y si podemos pasar a la que sigue, por favor. Así como hay libros generales, también hay libros muy específicos sobre la Sierra Otomí-Tepehua. Aquí hay una portada de un libro sobre los tenangos que han marcado
muy fuertemente la sierra en los últimos decenios. Hay un libro de Raúl Guerrero Guerrero que se llama Otomíes y Tepehuas de la Sierra Oriental de Hidalgo, y hay dos obras de Jacques Calinier, que lleva como 60 años recorriendo la Sierra Otomí-Tepehua, que durante muchos años vivió de planta en la sierra y que nunca ha dejado de ir y de interrogarse sobre la filosofía de la sierra. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. En los últimos años se instaló en la sierra una universidad intercultural, y esto ha permitido que jóvenes intelectuales de la región se vayan formando en diferentes profesiones y vayan produciendo junto con sus profesores toda una serie de obras directamente vinculadas con la Sierra Otomí-Tepehua. Lo que me parece interesante aquí es que estamos yéndonos cada vez más de la visión de afuera, que tiene su interés, hacia la visión de adentro, que es absolutamente necesaria. Entonces tenemos una primera obra histórica sobre la configuración de los municipios de la sierra en el siglo XVIII. Tenemos un compendio de conferencias de estudiantes y de especialistas de dentro y de fuera sobre género y desarrollo sustentable, y una obra muy reciente con reflexiones regionales sobre la Sierra Otomí-Tepehua, que es básicamente de profesores de la universidad. La que sigue, por favor. Y ya casi para terminar, quisiera presentar publicaciones de libros hechas enteramente por estudiantes y egresados de esta universidad. Tenemos un libro que se llama Diálogo de Saberes, que es un compendio de carteles académicos sobre proyectos económicos, proyectos culturales, sobre proyectos de sustentabilidad, plasmados en carteles con un criterio científico que permite a partir de ahí, y sucedió en muchos casos, a partir de ahí ampliar hasta incluso escribir tesis y titularse con estos. Los conocimientos de la gente de mi pueblo, como su título lo indica, es sobre los conocimientos ancestrales en muy diversas materias, muchas de ellas agrícolas o artesanales, en la Sierra Otomí-Tepehua, y creo también algún capítulo sobre el Valle del Mezquital, pero cada uno de los escritores de estos artículos es oriundo del lugar sobre el que escribe. Un pequeño libro sobre las mariposas de la Sierra Otomí-Tepehua con sus nombres en ñujú, también en Tepehua, por cierto. Si podemos pasar a la que sigue. Y algunas herramientas para fortalecer la lengua escritas por jóvenes de la región, por estudiantes de esta universidad. Hay uno sobre el Día de Muertos en Río Beltrán, que es un pueblo de Huehuetla, que no solo describe las costumbres del Día de Muertos, sino también presenta toda una serie de ejercicios para poder fortalecer el conocimiento de la lengua y la escritura de la lengua. Otro que se llama Aprende, Juega y Diviértete, que también tiene ese propósito de fortalecimiento de la lengua. Y si podemos pasar a la última, por favor. Tenemos entonces esa riqueza tan grande, tenemos algunas publicaciones, nunca serán suficientes, necesitamos pensar de manera creativa qué más queremos hacer, y ojalá que este diseño internacional de las lenguas indígenas sea un impulso también para nosotros en Hidalgo. Si podemos pasar, por favor, a la diapositiva número 2. Yo quisiera preguntarle en primera instancia a Lucero Corona Clemente, ¿cuáles son sus deseos de libros? ¿Cuáles son sus deseos para escribir, pero también para leer a terceros en ñujú o sobre el ñujú? Muy bienvenida, Lucero. Muchas gracias, gracias por la invitación a en este diálogo para poder platicar un poco acerca de la lengua ñujú. Bueno, de primera mano cuando me platicaron sobre la charla, la plática, se me vino a mí a la mente sobre
qué libros me gustaría a mí leer o escribir en Ñujú o sobre Ñujú. Yo pensé en los niños de mi pueblo. Bueno, cuando yo estudiaba en la primaria, tuve un acercamiento, primer acercamiento con la lengua otomí, pero con la variante ñañú. Eh, Anteriormente nos proporcionaban libros y sean cuentos o actividades, pero en la lengua ñañú. Entonces, sí se diferencian un poco porque, por ejemplo, ya los niños que saben leer, ya van en segundo, tercer año, un poco más, ya empiezan como que a lo mejor no le entienden del todo a la lengua lo que leen, pero sí van tratando de leerlo. Y cuando lo leen, bueno, a mí me sucedió, porque cuando yo lo leía, sí, no, o sea, había palabras que yo no comprendía, que significaban, no siendo la misma lengua, pero pues, como yo hablaba o yo hablo en la variante ñujú y yo estaba leyendo en la variante ñujú. Entonces, como que en primera instancia sería como que eso, ¿no? Como que tener un acercamiento con los niños, ¿no? Pero en su variante, para que a lo mejor no lo puedan leer de todo bien, porque sí eh, cuesta escribirlo y también cuesta mucho más leer el idioma, la lengua. Pero al menos cuando se lea, se trate de familiarizar con la lengua, pues sea un poco más cercano a lo que es la lengua y también la cultura, ¿no? Entonces sería eso, está como cuentos, ¿no? Porque yo recuerdo que era un librito que traían cuentos y después traían algunas actividades o juegos y también sí ilustrado, porque no todas no eran cuentos así, así también venían ilustrados, pero sí a mí me gustaría también eso, o por ejemplo lo que nos mostró, creo que fue en la última, penúltima diapositiva del libro, que igual hicieron los compañeros de la Universidad Intercultural, que también lo mismo, se enfocaban a los niños, pero igual tratando de que aprendan sobre la lengua pero de manera didáctica, ¿no? Y así de manera más dinámica, entonces como que eso principalmente. Muchas gracias, Lucero. Creo que hay dos cosas muy importantes para que sigamos conversando. Una es que el ñañú no es el ñujú. Sí, está bien que manden cosas de vez en cuando, pero en realidad hay que producir para la región. Y eso va también, evidentemente, para libros de texto, etcétera. La gente que piensa que es lo mismo, no es lo mismo. Realmente lo ñañú, sobre todo cuando uno está empezando a leer y a escribir, no sirve, no sirve. Eso. Y lo otro es, pues, esa importancia de tener material para los niños. Fernando, ¿usted cómo ve? Ahí está. Bien. Sí, al igual que Lucerito, también coincido en la cuestión de a través bueno, yo más o menos lo había estado pensando qué podemos irnos acercando, ¿no? Bueno, por ejemplo, de este lado de la sierra, eh, yo recuerdo de chavito que el primer libro que me atrapó así, que lo estuve leyendo, así lo leemos una y otra vez, y fue con el que creo que empezamos a leer, eran cuentos de CONAF en ese entonces. Me acuerdo que decía Tecuanichi, Casa de Tigre, y, y pasaron años para que después lo encontrara en una feria de libros ese cuento, y yo recordaba varios, eh, eh, básicamente eran de tradición oral, aquellos cuentos. Y, 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 pues precisamente con esto que dice Lucero, a mí en esa parte pues lo viví en lo personal, a mí me atrapaba porque pues como en muchas comunidades nosotros nos reuníamos de chavitos a jugar y en una de las actividades a veces era como contar historias acerca
de la poza o del río, o de las calles o del estribo, ¿no? De los lugares que nosotros ubicamos en lo que es bajando del altiplano para acá, entrando a la sierra de Puebla y en la Sierra Oriental, perdón, y ya de este lado, pues nosotros como que nos impactaba, ¿no? Esas historias que habíamos escuchado y de repente las vemos, historias similares las vemos como en los libros. Y por ese lado, pues a nosotros no, bueno, yo había pensado algo así como, digo, pues una cuestión o un trabajo de la tradición oral sería como algo así como pequeños relatos, eh, porque luego hay publicaciones, ¿no? De relatos urbanos, o así los vemos como más en las, pues sí, en las ciudades, ¿no? En otros poblados, a lo mejor acá como relatos urbanos, ¿no? Lo que se dice, que no son tan antiguas, pero que son conocidos así como más locales quizás dentro de nuestro andar, dentro de nuestro caminar. Y también otro sería como actividades tradicionales o actividades culturales, ¿no? Que puede ser más hacia, por ejemplo, a registrar, ¿no? Ya sea de manera ilustrativa o de manera escrita. Pues sabemos que dentro de la sierra hay muchas personas que no, o sea, no saben leer, no saben escribir, pero reconocen las imágenes y en esas mismas se reflejan. Y, por ejemplo, hay algunas personas que todavía realizan estas actividades, ¿no? Por ejemplo, ahorita que viene lo del carnaval, como la elaboración de los tamborcitos. Bueno, por ejemplo, acá en Tenango, ¿no? Conozco una persona y al parecer nada más hay una o dos o tres quizás, debe de haber más, pero ya no lo practican. Y quizás por ahí se pudiera como trabajar en esa parte, ya sea de manera escrita o de manera ilustrativa, como todo el procedimiento, ¿no? Y ahí mismo se pueden meter quizás lo de los juegos, que ya es otra parte, ¿no? Pero es los juegos tradicionales, cómo se llevan a cabo. He visto que muchos profesores lo han llegado a hacer dentro de sus actividades con los alumnos en las escuelas bilingües, más sin en cambio se ha quedado como en un ejercicio, ¿no? Donde se exhiben los libros o se presentan, pero a lo mejor como que no ha habido algo serio, digamos, o que trascienda, ¿no? Que quede como ya algo más formal y pues quede como material, incluso ya dentro de un material que los niños pueden acceder dentro de sus escuelas. Y también dentro de estas actividades culturales o tradicionales, estaba pensando una cuestión de los insectos. Mucho tiene que ver con la cuestión de que nosotros vivimos, cómo crecimos, cómo nos relacionamos. Por ejemplo, en mi caso, pues yo no soy hablante. A mis papás, pues ya les tocó toda esa parte, ¿no? De represión. Y ya no nos los enseñaron, ya no se nos enseñó. Más sin en cambio, pues yo estoy empapado de todas esas vivencias y convivo, ¿no? Interactúo diariamente. Entonces, una de las actividades que nosotros hacíamos de chiquillos también era como respecto a los insectos, ¿no? Que una era como cuestión de juego y otro era como pues un estudio, digamos, ¿no? Pues el de conocer los insectos, o sea, cómo tú traías las chícharas, si las chícharas las ocupabas para un juego de la boca o si las chícharas eran comestibles. Ahí había una cuestión entre si era para medicina o si se comía, ¿no? El camaroncillo, ¿no? Por ejemplo, la gente decía, no, pues es que los camaroncillos pues, son venenosos, los conocen como sin pies, después de naranjas, como animales de fuego que les llaman. Pues la gente decía, no, pues es que esos los echas en refín o los guardas, pero tienes que guardarlos afuera de la casa porque los sigue el rayo, ¿no? Ahí está como otra cuestión que ellos creían o que ellos dicen. Y también ese es contraveneno, no se come. O sea, esa es una
ahí se puede narrar o se puede ilustrar, se pueden ir hilando, ¿no? Varias cuestiones. La otra parte de los comestibles, pues a lo mejor están las hormigas de San Juan. Mucha gente cuenta sus anécdotas, cómo es que van a atrapar, o también les gusta, ¿no? O invitan a gente así de otros lados que les visitan, que cuáles puntos ir a traer las hormigas, o no sé, como que hay varias cuestiones. Lo de las chícharas, le digo, pues también a mí me tocó ir a traerlas y identificarlas, ¿no? Cuáles se comen, cuáles no. Y ahí aprendes también de los árboles, en qué árboles. Y a lo mejor otra parte dentro de la que tiene que ver también con esto de la transmisión de conocimiento de los abuelos, pues es lo sagrado. Dentro de lo sagrado, pues ya está como los seres míticos, fantásticos, los nahual, bueno, todos estos personajes sagrados, los lugares sagrados, personajes sagrados, ¿no? Mucha gente tiene experiencia con santitos, con piedras, incluso con canciones. A mí se me vino a la mente también, yo luego asisto a costumbres y sé que muchos de los músicos lo traen ya de don. Así, en cambio, hay gente que le gusta mucho. Entonces, de repente me imaginaba un cancionero, ¿no? De sones de costumbre o algo así. Puede ser un cancionero, por una parte, a lo mejor como de manera técnica, y quizás en otro momento, para la gente que le quiera como interesar algo más profundo, ya sería como un estudio sobre el significado de estos sones, porque la gente que toca el instrumento dice, no, pues que nosotros cuando vamos al lugar sagrado, este son nos llega, o el mismo violín o la misma música te dice qué es, y está cantando en otomí, nomás que la música lo expresa en ese ritmo. Entonces son como cuestiones que había yo pensado, ¿no? Cuando nos plantearon esta tipo de pregunta. Muchas gracias, Fernando. De lo que usted dice se deduce toda la riqueza de la sierra. Dicen, Lucero, que el libro es memoria. Y usted estudió desarrollo sustentable. Entonces, no sé si pudiera abundar un poquito sobre algunos de los temas que tocó Fernando, que creo que tienen mucha relación con esto. Está el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento heredado. Sin duda nadie conoce tan bien la sierra como las personas que la han recorrido y la recorren mucho y que han heredado conocimientos sobre este lugar donde el pueblo Nuhu lleva pues 800 años. Me pregunto me pregunto sobre la importancia de la lengua para ese conocimiento y me pregunto también desde su perspectiva de haber estudiado desarrollo sustentable, si el hecho de escribir sobre ese conocimiento, de hacer libros, ayude no solo a guardar en la memoria el conocimiento, sino también a valorizarlo. Es decir, a veces las personas piensan que pues lo suyo es poca cosa, pero si lo ven en un libro hecho por los jóvenes de su región que le dan la importancia a ese conocimiento de los mayores, ¿cree usted que esto pueda contribuir a valorar la lengua y el conocimiento? Sí, de hecho sí es muy, muy importante, ¿no? Bueno, pues retomamos el libro, creo que fue uno de los primeros libros que se mostró en la presentación de los elementos y sus historias. En ese libro habla precisamente de todo eso, o sea, de toda la naturaleza que hay, ¿no? Y lo que yo le comentaba también en una participación anterior, ¿no? De que por lo general tenemos en la mente, en la memoria, ¿no? Que solamente son cuatro elementos, ¿no? O se nos enseñan que tradicionalmente son cuatro elementos, los que conocemos, que son el agua, la tierra, el aire, el fuego, ¿no? Principalmente, ya decir, bueno, pues son esos cuatro y ya no existe nada más, ¿no? Pero en este libro, pues, nos dice que no es así, o todo lo contrario, son muchísimos más, es muy amplio, muy, muy variado todos los elementos que hay en la naturaleza, que hay también en diferentes contextos, porque ahorita hablamos de la sierra, que es, la sierra es una zona boscosa, montañosa, ¿no? Pero también hay otros elementos
en zonas de valle, de altiplanos, ¿no? Son diferentes. Entonces, pues sí, tiene mucho que ver para poder valorarlos. Por ejemplo, si hablamos específicamente de, bueno, Tenango es una zona montañosa, una zona boscosa con muchos árboles, pues igual vemos que los árboles, al igual que todos los elementos, tienen vida, tienen energía, ¿no? Entonces no podemos decir que cuando se corta un árbol ya no pasa nada, o que cuando se corta una flor no pasa nada, ¿no? Que ya no se queda así, no, si no tiene vida. Y lo comprendemos, lo sabemos porque pues igual sabemos que tiene alma, ¿no? Que también sienten, también nos escuchan, nosotros les hablamos a las piedras también, entonces podemos ver que son piedras, pero pues no son solamente eso, sino también se les da otra, eh, pues otro valor, ¿no? Mucho más espiritual, mucho más simbólico, tiene un valor muy simbólico, muy fuerte, muy arraigado a la cultura. Y también bueno, por ese lado, ¿no? Se respeta y también se valora todos estos elementos porque pues sí son muy importantes y en conjunto, o sea, cada elemento toma una función o varias funciones dentro del ecosistema, ¿no? Y ya relacionados, pues sí, hacen todo sincronizan y ya hacen que funcione lo que conocemos como la naturaleza, como lo que está en nuestro entorno. Eso por un lado, y por otro lado también, una vez conociendo esto, teniendo en cuenta esto, también sabemos que los elementos tienen energía. Entonces, por ejemplo, si vamos a un lugar donde ya se le hizo como que se le dio ese valor muy simbólico, por ejemplo, tomando un ejemplo, sería, no sé, el Cerro Sagrado que está en Tenango, ¿no? Y ya, pues ahí está, es una región, es una parte muy cargada, de muchísima energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nos acercamos, pues sí, tiene que ser con respeto, ¿no? Creamos o no creamos, pero pues sí tiene que ser con respeto porque sí tiene muchísima energía. Y, por ejemplo, de los animales, de los insectos que nos platicaba Fer, igual sí tenemos un conocimiento de ellos, sí, para qué nos puede funcionar como medicina o como alimento, ¿no? Pero también cuando se hace la práctica, bueno, principalmente puede ser entre los amigos, puede ser entre los hijos con el papá, o con los hermanos, con los tíos, ¿no? Que van a buscar los animalitos. También en ese trayecto, en ese transcurso para ir a cazar, digámoslo así, también se comparten experiencias y también se crean unas vivencias, recuerdos también que ya, pues sí, se quedan en la memoria de los niños, ¿no? Por ejemplo, lo que nos decía Fernando, lo que él recuerda, ¿no? Que anteriormente lo hacía, de niño lo hacía y así se queda en la memoria de los niños como parte de su infancia, como parte de su niñez. Y por ejemplo, bueno, yo lo que algo que recordaba también, también hablando de los seres espirituales, era de la bruja, porque a lo mejor para las madres jóvenes, como que no tienen mucho conocimiento sobre la bruja, sobre la Pushquay, como que igual se cree o se puede pensar que ya no existe, ¿no? A lo mejor las abuelas lo tienen muy presente y saben que sí, que sí existe. Sin embargo, para las madres jóvenes, no, ellas como que no tienen mucho conocimiento sobre eso, entonces a lo mejor sería bueno escribir sobre la bruja, sobre la Pushquay o sea en otomí o en español, pero sí como que igual divulgar un poco más sobre eso.
para que tengan conocimiento, pero también para que sea como que un método de, una forma de prevención, porque sí ha ocurrido casos en los que sí fallecen los niños a causa de la bruja, ¿no? Entonces, para que las madres, sobre todo las madres jóvenes, que tengan conocimiento de esto. No, no cabe duda que en la modernidad citadina hemos perdido la sensibilidad para muchas cuestiones que tienen que ver con estas energías y a lo mejor por lo mismo nos cuesta más trabajo reconocer lo sagrado, respetar lo sagrado. Llama la atención en este mismo libro sobre los elementos en la Sierra Otomitepehuua que los dibujos de Fernando tuvieron mucho éxito y no estoy hablando de los niños, estoy hablando de los adultos, minús, que fueron informantes para escribir este libro y que cuando vieron los dibujos sintieron que estaba bien representado. Esa experiencia, Fernando, ¿cómo fue? De ver a estas personas apreciar su dibujo y de ver el reconocimiento a la sensibilidad que usted tiene para dibujar estas cosas. Sí, cuando a mí se me hizo la invitación de hacer estas representaciones de lo sagrado, igual me agradó mucho la idea y también pues fue como unir parte de lo que yo había vivido, parte de lo que iba recogiendo, ¿no? En el camino, porque de alguna forma con lo leído, la información que se nos compartió, que a veces eran como partes, a lo mejor te quedabas con más, ¿no? Te quedabas con ganas de querer saber más. Así, en cambio, era un resumen, ¿no? Algo sencillo de como la explicación de los elementos o algunas especificaciones que te marcaba ahí muy, muy claros como lo concebían los abuelos. Y por otro lado, pues era como ya lo había yo pensado, pero de repente encontrarse con esta información pues fue como complementar, ¿no? O amarrar ahí, hubo algo que se conectó y ya cuando presenta esta oportunidad pues es donde se van dando estos dibujos y cuando las personas lo ven, pues bueno, sí, sí hubo como varios comentarios, hay respuestas de las personas. Ah, tú eres el que ilustró los dibujos. Ah, pero tú hablas otomí, todo es, vienes a costumbre. Ah, no, pues sí, cuando puedo, sí, así estamos, pero pues yo no soy hablante. El señor, bueno, un muchacho, uno también de los que compartió ahí conocimiento, igual nos mencionaba que pues, ahí que traté de darle el cuidado para que lo hiciera yo lo más apegado a como decían los antepasados, los sabios, de los sabios hablan ellos. Y pues para mí era igual muy enriquecedor, ¿no? El hecho de que la misma gente haya visto esa respuesta. Y sabemos que en muchos de los pueblos, pues el lenguaje, ¿no? De lo sagrado, de lo que se está manejando en una costumbre, en una fiesta, pues luego es muy poético. Incluso la gente que a veces te explica o que te dice o no hagas esto o hazlo de esta manera, o te empieza a contar algo, ¿no? Algo sobre ese ritual específicamente, sobre ese lugar, de repente le aflora el lenguaje, ¿no? Ya te está hablando como de una manera poética. Y uno acá pues lo traduce como imágenes, ellos como si estuvieran leyendo un libro de las imágenes, ¿no? Y así como muchas lenguas, pues así es también lo que es el otomí, también la gente se llega a expresar así, ¿no? En estas analogías, en estas formas, ¿no? Incluso pues lo encontramos dentro de la cotidianidad. Me acuerdo que cuando nació mi hija, mi abuelita vio a mi hija y le veía sus ojos y dice, ay, mi hijita, ves tus ojos como frijolito nuevo, ¿no? O sea, veía como si negros sus ojos, como si lo acabaran de desenvainar lo acabaran de cosechar recién salidito.
Entonces, cuestiones así que pasan desde la manera como más común de hablar de ellos a una cuestión sagrada, digamos, pues se sigue conservando. Y es ahí donde hay como ese diálogo, ¿no? Aunque uno no eh, hable totalmente la lengua, pero ya estando entre los dibujos, la misma gente se ve y se reconoce. Entonces dice, ah, el somador. El somador no nomás es un somador, sino que tiene ojos, mira, ve, tiene ojos. ¿Por qué tiene ojos? Pues a lo mejor, o tiene que ver que la persona que lleva a cabo la ofrenda o el ritual, también por el somador llega a ver, ¿no? Llega a ver cosas, interpreta a través del humo. Entonces son cuestiones que al tú ir o al estar ahí, eh, pues ya en las imágenes lo puedes resolver o tienes como esa posibilidad, ¿no? De, de participar. No cabe duda que sus dibujos ilustran de manera muy fuerte esa parte simbólica, esa parte sacra de lo que se explica en los libros. Bueno, está ese libro que enseñamos ahorita, pero también hay otras ilustraciones suyas en otras publicaciones y en otros medios. Quizás eso también sea una ayuda, Lucero, el tema de las ilustraciones, para acercar a más personas a la lectura y a la escritura del mismo. Usted nos decía al principio que no es fácil escribir, no es fácil leer, y en efecto nos damos cuenta que los libros luego a veces no llegan a sus lectores, y cuando llegan a sus lectores a lo mejor no llegan con el apoyo de aprendizaje para motivar y para ayudar a leer. Entonces, las ilustraciones, sin duda, los libros más sencillos para después llegar a libros más complejos. No sé qué piense usted de que los libros o algunos libros vayan acompañados de lo que llamamos audiolibros, es decir, de una grabación de la lectura del contenido. No, sí, de hecho ayuda bastante, ¿no? Lo que comentaba, sí, estaba pensando, ¿no? Al principio, cuando se hablaba de los libros, ¿no? Igual utilizar audiolibros para igual escuchar la lengua, ¿no? Lo que se está relatando. Entonces igual es un complemento, como lo dice Fer, igual que las ilustraciones ayudan bastante, ¿no? Que también complementan la lectura, ¿no? Los audiolibros también vienen a complementar mucho más la lectura, ¿no? De lo que se está viendo. Entonces sí, ayuda mucho y pues sí, hacer la traducción, la ilustración o la grabación de sea cual sea de cualquier libro, se necesita no solamente, o sea, conocer la lectura, conocer, perdón, la cultura, porque pues una traducción o una ilustración que no conoce la cultura, pues no hay, no, pues no hay no se transmite un mensaje fiel como debería de ser, no se puede distorsionar el mensaje que se pretende transmitir. Entonces, pues sí, no solamente es la lengua, sino también tener conocimiento de la cultura, porque pues a veces si no tenemos conocimiento de eso, podemos malinterpretar alguna palabra que podamos leer y que tal vez en este contexto del que se está hablando, por ejemplo, en de contexto espiritual o ritual, pues se puede confundir y pues ya no adquiere el mismo significado, se cambia el mensaje por completo. El tema de los libros bilingües. Tenemos tendencia a hacer libros bilingües. Casi todos los libros en Yuhu escritos en los últimos 10 años o más están en Yuhu también en español. Obviamente que eso nos ayuda mucho a los que no hablamos Yuhu. Pero me pregunto, Lucero, si eso les ayuda en su afán de lectura a quienes sí hablan Yuhu. ¿No será que por facilidad se van directos sobre el español? Por facilidad, sí, porque leer el idioma, leer el ñu, sí cuesta. O sea, sí estamos, bueno, por ejemplo, yo estoy muy familiarizada con el español que fue
la lengua en la que aprendí a escribir y la lengua en la que aprendí yo a leer. Ya después aprendí a escribir en ño, pero eso ya fue después. Entonces, pues sí, el cerebro, mi mente, pues sí, se va por lo más fácil, digámoslo así, y ya lo lee en español. Pero ya, como todas las lenguas, poco a poco se va uno acostumbrando, la mente se va acostumbrando a leerla en otro idioma, por ejemplo, en ñujo, y pues ya no cuesta, ¿no? Por ejemplo, a mí ya después de tantos años ya de traducir o de leer, pues ya no me cuesta y ya puedo escribir pues ya no en ñujú, y ya no me cuesta tanto porque antes sí tenía que como que primero hacerlo, relacionarlo con la fonética y después de la fonética ponerlo con la gramática, ¿no? Porque cómo se escucha lo que voy a escribir y cómo se tiene que escribir, ¿no? Y entonces ya lo que yo hacía, ¿no? Entonces ya, pero ya después de todos esos ejercicios y con la práctica, pues ya el cerebro se acostumbra y pues ya no hace más práctico y pues ya ahorita no, porque ahorita ya no me cuesta tanto leerlo y escribirlo, pero sí si no estamos acostumbrados, sí cuesta muchísimo y sí la lectura en ñujo, pues sí se hace un poco más lenta porque hay que ir despacio, ¿no? Y cómo están las palabras y si están bueno, pues sobre todo con las vocales, ¿no? Cómo se tienen que pronunciar, porque sí tienen diferentes, bueno, la fonética, ¿no? Entonces sí es eso, pero sí cuesta un poco, pero pues ya con la práctica sí se puede, pues ya nos vamos acostumbrando. Es decir, que de hecho sí habría que hacer mucho énfasis en el aprendizaje de la lectura y la escritura del ñujú en los niños muy pequeños, es decir, a la par que aprenden en español, porque si no tenemos niños que sí hablan la lengua, pero que solamente están alfabetizados en español. Eso se da muchísimo. Y creo que también es un llamado a hacer libros de texto específicos del ñujú, muy específicos, y de no andar trayendo libros de otras regiones con otras variantes. Sí, es que anteriormente, perdón. Adelante. Sí, es que anteriormente, pues eso fue hace muchísimos años, entonces como que el ñujú no era tan conocido, ¿no? Y pues sí, o sea, sí dificulta un poco, pero sí sería bueno, lo ideal más bien es eso, que fuera en la variante que se tiene. Los libros de texto, Fernando, y el tema de la ilustración. Yo no, bueno, muchas veces la ilustración es pareja para toda una serie de libros de texto porque vienen como unos moldes y se llenan las cosas en los diferentes idiomas. Pero es que sí hay una relación muy directa entre la ilustración y la región, su cultura y el idioma, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que igual dependería ahí, incluso a mí se me ocurría, ¿no? Por ejemplo, de repente compartiendo con algunos amigos que llegaban a hacer trabajo de campo en algunas comunidades, eh, a veces en lugares específicos, así como más, en algunas zonas, de repente ahí había como algunas flores o algunos pigmentos, ¿no? Que se podían extraer de esa zona. Y ir a hacer un taller a una comunidad, por ejemplo, donde, no sé, quizás hay como muchos cempasúchil o tienes como bugambilias o tienes como otro tipo de plantas con los que puedes tú experimentar el pigmento a manera de acuarela. De repente siento que tiene como más, todavía, o lo recuerda, ¿no? O se puede, a lo mejor, puede tomarse por ahí, porque ya estás manejando esa cuestión como de la educación ambiental también, ¿no? Lo que los rodea, el medio que los rodea. Entonces, quizás no, pues esto fue pintado únicamente quizás se me ocurre, ¿no? O sea, con esta técnica al carbón, que precisamente en esta zona, pues, no sé, o sea, o la gente recuerda, no sé, se quemó el cerro o hubo X situación,
donde extrajeron demasiado carbón o tal pigmento que se utilizó como para ilustrar ese tipo de, de cuentos o de historias que precisamente nace de esa zona, ¿no? O sea, esa pudiera ser una. Otra también sería como respecto al, dependiendo de qué se esté hablando, sí. Regularmente, pues como dices, sí hay un formato, muchas veces, ¿no? Hay un formato que seguir, hay un protocolo de cómo tú vas a continuar, ¿no? Vas a manera de que lo conectes con el texto, pero también muchas veces está como la libertad en qué técnica vas a usar. La técnica, por ejemplo, a mí en este caso de que fue lo de los elementos y las historias, pues había la posibilidad de meter color. Entonces, elegí la acuarela porque estábamos hablando de cuestiones sagradas y hablabas de movimiento y precisamente lo que es la acuarela te permite hacer como estos planos, generar estos planos y estas transparencias. El libro principalmente pues, hablaba de planos, hablaba de, bueno, no precisamente así, pero te describía otras realidades y que lo que estaba ahí se movía, tenía vida y movimiento, ¿no? Pues a través de las líneas, a través de ciertas tonalidades de colores, de repente como que generabas este movimiento a través de las acuarelas. A veces la misma lectura te va, si a lo mejor es muy rígido, no sé, o sea, puedes meter quizás estilógrafo o algún otro tipo. Obviamente igual esto depende del presupuesto que se tiene, ¿no? Para llevar a cabo la impresión. El color siempre pues es mucho más caro, pero también la información o la propuesta te indica, a veces te dice como por dónde. Nada más hay que como que saber conectar como que esas dos partes, ¿no? Y ya ahí se genera ese diálogo. ¿No? Sí, efectivamente los libros también son una cuestión de presupuesto, eso es, eso es. Sin embargo, yo creo que el principal tema es que alcancemos a los lectores, es decir, que no tengamos ahí libros embodegados o libros que no llegan a las personas para las que están intencionados. Y los libros de los que estamos hablando en el marco del diseño de las lenguas indígenas, por supuesto que están pensados para las personas indígenas en primera instancia. Luego, si otros también queremos leerlos, está bien, pero lo importante es que haya libros en la región para la región. Y ustedes nos han dado muchísimas ideas. Yo creo que quienes hoy nos escuchan y nosotros mismos repasando lo que se dijo en este diálogo, podemos hacer casi nuestra lista de deseos, pero también nuestra lista de lo que queremos hacer, de lo que queremos realizar. Me parece muy importante y creo que por eso los libros hechos por jóvenes de la sierra van a ser los que más se les antoje leer a las personas en general de la sierra, mucho más que los libros que hagan personas del exterior, es que se trata, voy a citar a Fernando, de escribir lo que nace de la región. Yo le deseo a la Sierra Automitepehuá, les deseo a ustedes, Lucero, Fernando, a sus amigos, a todos los que tengan esta inquietud, la posibilidad de escribir y de leer lo que nace de la región. Quisiera pedirles, porque ya se nos acabó el tiempo, que nos digan cada quien brevemente algún comentario final. Lucero. Pues nada, estoy muy agradecida de poder compartir esta reflexión y también de esta autorreflexión, ¿no? De, por ejemplo, qué queremos nosotros leer y pensar también en otras cosas, ¿no? Que se puede hacer, ¿no? Con nosotros y también pensando en los demás, pensando en los de la población y en los siguientes sectores, qué es lo que les pudiera gustar para poder leer y
escribir también. Entonces me estoy agradecida de poder hacer esta reflexión y también de compartir aquí con usted. Y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Lucero. Fernando. Sí, pues nada más, igual, creo que es un punto donde podemos pensar y repensar, hacer esa reflexión, ¿no? Como que luego muchas veces nos sentamos o vemos libros, nos llegan y decimos, no, pues lo vamos a leer, o como que en algún momento esperamos ese momento que vamos a leer tantos libros, o esos libros que están pendientes. También de esa manera, pues nos queremos sentar a pensar qué libros queremos o deseamos, ¿no? Que surjan o que nazcan o que lean, a lo mejor ya no nosotros, sino los que vienen atrás. Pues precisamente quizás en esta época que estamos ahorita pasando, no solamente por acá, ¿no? Sino a nivel mundial, pues muchas de las personas, principalmente ancianos, pues fueron los que ya partieron o los que ya trascendieron, los que ya caminaron, los que se unieron al universo, dicen por ahí. Entonces, pues sabemos que mucha gente, cuando sea mucha gente ya grande, pues mucha gente ya de conocimiento, ¿no? Mucha gente que se llevó un montón de cosas que quizás no compartió. Entonces también es pues invitar, ahora sí que invitar a quien tenga la posibilidad de llevar a cabo estas colaboraciones o estas publicaciones ya sea para ayudar, ¿no? A que se generen, a que se logren, pues estaría muy bien verlas o en algún momento que nosotros nos lleguen y que digamos, pues sí, yo ya lo había pensado, ¿no? Pero ahora que lo veo, que me lo compartes, pues sé que se pudo. Y pues más cuando es en tu lengua, ¿no? O sea, lo puedes ver en otras lenguas y pues también te da gusto porque finalmente es una expresión diferente, pero cuando ya lo ves un poquito más cercano, pues se te hace familiar, ¿no? Ya es de tu esfera, de tu círculo. Y pues nada más es eso, como hacer la invitación y la reflexión a este momento. Gracias. Muchas gracias, Fernando Ibarra Molina y Lucero Corona Clemente, por estas reflexiones sobre los libros en Ñujú, sobre el Ñujú, sobre la Sierra Otomí. Muchas gracias.